Leer la historia del M-19. Es una historia política que ha pretendido ser borrada hoy en la historia. Hoy en el debate político de Colombia se pretende negar la tradición política y el ejercicio de la rebelión a través del mote de terrorismo, de descalificación, de apoliticidad de lo que fue la rebelión en esas décadas. Preguntas obligadas y empecemos por el origen. Aprovecho para meter la cuñita. El día de martes sacamos un programa con la entrevista con Nancy, con Libardo, con Arjaiz del sindicato Sintramal, Tiempos y Movimiento. Está en YouTube la entrevista, dura 1 hora, a propósito de la historia del M-19, para que la tengan y la difundan. La historia tradicional, la historiografía oficial nos dice que nos cuenta historias sobre el M. Entre otras, me decían que la ley del embudo era ley judicial. Este fue un himno, no sé si fue tardío, qué tan tardío, ya ustedes hablarán, porque sobre todo trabajaremos. Pero que el M-19 surge como de dos cepas. Por un lado, o de un encuentro, digamos, de dinámicas. Por un lado, en su fundación, un grupo de jóvenes rebeldes que vienen de estas mismas aulas de la Universidad Nacional, que pasan por la Juventud Comunista, que pasan por las FARC y que deciden desarrollar la idea de inicialmente comuneros y después del M-19. Pero también hay un núcleo claro del M-19, creo que la bandera no miente y la consigna inicial también es clara. Ese pueblo anapista, ¿sí? O esas bases anapistas. ¿Cómo comprender esa convergencia? ¿O eso es más del relato y menos de la realidad? ¿O cómo se da ese punto de encuentro que además es como se identifica en la historiografía oficial el surgimiento del M-19? ¿Cómo comprender en lo ideológico, en lo político y en lo humano mismo ese encuentro de esas dos tradiciones políticas que lograron sus índices en el movimiento 19 de abril hace ya 52 años? En 1 hora, 1 hora y media es imposible echar la carreta de 16 años de vida política que tuvimos, pero voy a intentar explicar. El M-19, antes de llamarse M-19, los 2 años, o sea, el año 73 y el año 72, ¿Estás grabando todo? signados por una organización incipiente, desconocida, aprendiz de la guerrilla urbana, que se llamó Comuneros y que nadie supo que existía. Como Comuneros hicimos, creo que un chiquito, que escasamente pagó la gasolina, recuperamos un arma, 2 armas, nos damos un carro, y sacamos 3 revistas de circulación interna que se llamaron Comuneros, e insistíamos en construir una organización guerrillera urbana porque no existía en Colombia la guerrilla urbana, y los intentos que hubo a finales de la década del 60 y principios de la década del 70 de construir una guerrilla urbana, ya que estaba en moda en Sudamérica, los compañeros argentinos, los uruguayos, los compañeros en Chile habían tenido éxito, los tupamaros, el ERP argentino, los montoneros, el MIR chileno habían tenido éxito en la ciudad. Aquí en Colombia no había sido posible. Los pocos intentos que se hicieron al segundo, tercer operativo fueron derrotados y fueron desaparecidos por los cuerpos de torturadores del Estado. El M nace inicialmente porque, obedeciendo a un cambio de país. A finales de la década del 60, principios del 70, Colombia comienza a dejar de ser un país eminentemente rural y se comienza a convertir en un país urbano. Poco a poco, a final de la década del 60, principios del 70, ese porcentaje de 75
de habitantes en el área rural fue transformándose y fue pasándose a áreas urbanas. Y Bateman era un visionario que es el que arranca con la idea, dice, bueno, hay que llevar la guerra, hay que llevar la confrontación militar a donde está el enemigo, y el enemigo no está en el campo, el enemigo estaba en las ciudades. Y Colombia comienza a ser un país de ciudades intermedias. Realmente no tenía sino una ciudad que era Bogotá, y las otras eran Cali, Medellín, Barranquilla, el eje cafetero, y eran ciudades que no tenían lucha urbana. El EME nace inicialmente, entonces decidimos llamarnos comuneros. No es una cosa original, realmente es una, visto hoy, es un, siguiendo el ejemplo de Montonero y Tupamaros. ¿Sí me entienden? Y después, en la segunda mitad del año 73, se sucede una discusión interna y duramos más o menos 6 meses discutiendo si valía la pena seguir siendo comuneros o teníamos que dejar de ser comuneros y convertirnos en otra organización. Y ahí se toma se hace la discusión durante ese segundo semestre y se decide por influencia, lo que es el profesor, por influencia de unos amigos que Jaime Bateman, fundamentalmente Jaime Bateman e Iván Marino Espina han hecho al interior de la ANAPO, se decide enaltecer el robo más grande que hubo a la democracia en Colombia, que fue el robo que hizo el prohombre, que nos lo venden aquí como el non plus ultra, el abuelito de Germán Vargas Lleras, ¿sí? Carlos Lleras Restrepo, que se roba las elecciones y se las entrega a otro tarado que se llamaba Misael Pastrana Borrero, papá de uno recontratarados que lo tuvimos de presidente. Y entonces, enalteciendo ese robo a las elecciones, Álvaro Fallado, que ya era parte de ese grupo, propone que nos llamemos Movimiento 19 de Abril M19. Tampoco es la gran originalidad. Si visto hoy 40, 50 años, obedece a una cosa que estaba en auge en ese momentico, y era el movimiento, el 26, ¿sí? Cubano, y el M8 así, pero sobre todo el 26, porque el 26 había triunfado y estaba en el poder. Pero aún así, entonces, se decide aparecer como brazo armado del pueblo anarquista. No aparecimos como brazo armado de la clase obrera, ni de la clase campesina, no. Porque recibimos la influencia del pueblo anarquista que era Colombia, y que eran mal contados 1 millón de votos, que fue lo que sacó la ANAPO, el rojismo, en las elecciones del 19 de abril del 70. Ese par de cosas así contadas a toda carrera son los orígenes de lo que después se va a perfilar a lo largo de 16 años como una organización política económica que asume la necesidad de llegar al poder y asume el poder como una obsesión para el poder para el pueblo. Buenas días. Agregar al repaso que hace acá, hay un momento que son más o menos los años 60 y demás, que en el sur, de donde yo vengo, yo soy de la Patagonia, yo soy punteño de la Patagonia de Argentina. En el sur se da muy fuerte la inquietud de ser algo. Hasta ese momento, Uruguay, Argentina, el sur de Brasil, incluso Chile, se veían oficiales
inicialmente más como reflejo de Europa que como un ser latinoamericano. Y en la generación de aquel momento surge el quererse observar mirando a América Latina. Y de ahí empiezan una cantidad de cosas. Entre la cantidad de cosas que empieza el cuestionamiento a la historia, el revisionismo de la historia. ¿Qué éramos? De los grandes daños que se ha hecho a la formación en los últimos años es el eliminar el análisis de la historia de qué somos como países, como naciones, como pueblos. En aquel momento nos da muy fuerte esa inquietud y hay algunos viejos que nos ilustran, el viejo Caureche, una serie de gente que nos ilustra. Y se da la comprensión de que el deseo de cambio que hay en la juventud en aquel momento tiene que ver con movimientos políticos que vienen de atrás y que son movimientos de reivindicación del sentimiento de la mayoría. Eso lo estoy repasando porque es algo que en mi lectura se recoge en la génesis del M19 y es la relación entre la política y el movimiento de las armas como un camino para tratar de forzar un cambio en la sociedad. A partir de ahí se comprende que las cosas no pueden ser ni una sola cosa ni la otra sola cosa. Y se empiezan a mezclar en esa lectura de cuál era el camino, la comprensión de que la comunicación, es decir, la conversación que se tiene con el país en el cual uno participa y trata de intervenir para modificar cosas, la comunicación, la conversación es fundamental. Y de ahí empieza lo simbólico. No es una casualidad tanto lo que dice Arcaí del recuperar con comuneros los nombres, tupas, montos, etcétera, etcétera. Hay algo más. En el 64 la juventud peronista roba el sable corvo del general San Martín, porque se ve la necesidad de tener símbolos. Esos símbolos son algo que engancha, que imanta la voluntad de la gente. Entonces se comprende eso. Se refleja luego en varias otras acciones. Unos roban banderas, no roban, recuperan, dije mal. O sea, el lenguaje oficial siempre uno lo contamina. Entonces uno recupera, porque recupera el símbolo y lo que hay adentro de ese símbolo. Los símbolos están muy cargados. La segunda historia que hay ahí es, se comprende que las cosas, si hay un sentimiento popular reflejado en una elección, en una cantidad de votos, reflejado en grandes movilizaciones populares y demás, uno toma esa relación con esa voluntad popular expresada de esa forma y trata de meterse dentro de eso, ser parte de ese cuerpo y poder avanzar juntos. Es lo que hace el M19 con la ANAPO acá, lo que hacen Montoneros con el peronismo en Argentina, lo que pasa en muchos países. Y hay ejemplos que empiezan también a permear, porque no somos fenómenos que se originan de la nada, somos fenómenos que evolucionan de otros fenómenos. Los brazucas en Brasil comprenden el efecto que produce el tomar cautiva a ciertas personalidades del sistema. Entonces se producen los secuestros de algunos embajadores, de grandes empresarios. Se comprende que es un método de lucha el hundir el dedo en las llagas donde el sistema tiene miedos. Eso es otra cosa que recupera en el origen el M19. Entonces, lo que quería agregar es que además del repaso de los hechos, también es necesario comprender el origen que hay detrás de esos hechos. Muchísimas gracias. Continuamos. Mira, vamos a abrir ahora la ronda de. Abrimos ahorita la ronda final. Por favor. Así es, segunda pregunta, segunda reflexión. Efectivamente está en el mismo nombre, la misma denominación de él, está la fecha del 19 de abril y el chocorazo. Las generaciones posteriores no sabemos lo que es un chocorazo, o lo sabemos pero no lo llamamos chocorazo. Este fraude electoral que no era la primera vez que ocurría en Colombia.
volveremos sobre América Latina, pero la historiografía tradicional y la ciencia política tradicional lo que han dicho es: Colombia es la democracia más antigua de América, más antigua del continente. Y la peculiaridad de la guerrilla colombiana y del M-19 en particular es que efectivamente no es la realidad que viven montoneros en la dictadura militar en Argentina, no es en la erupción del MIR post 11 de septiembre, no es claramente el régimen en Colombia una dictadura militar tradicional, pero las lecturas críticas, y me hago parte de ellas, no queremos llamar a ese régimen ni del Frente Nacional ni hasta el 91 por lo menos como democrático. Ahí entran debates: cómo comprender, cómo caracterizar. La misma existencia de la APO expresa esa contradicción jurídica y política que había en el régimen colombiano. A ustedes les corresponde, o al ELN corresponde, no solamente la impugnación política de las elecciones del fraude electoral del 70, sino le corresponde enfrentar el tardío Frente Nacional, el estado de sitio permanente, ¿sí?, la excepcionalidad permanente, como lo llaman acá los docentes de la Facultad de Derecho, el estatuto de seguridad, ¿sí? ¿Cómo caracterizar ese autoritarismo colombiano, ese régimen contra el que se rebeló el M-19? ¿Qué era un régimen? ¿De qué tipo? ¿Qué significaba para los jóvenes y para esas generaciones de Frente Nacional que asumieron la vía armada, no solamente la vía armada, porque ahorita hablaremos de ello, pero que asumieron la opción del movimiento 19 de abril? ¿Cómo comprender y qué significó ese régimen que se cierra, o se supone se cierra, es otra discusión, en el año 91? Sí, hay un pensador que se llamó Antonio García, economista de aquí de la Universidad Nacional, tal vez uno de los hombres más desconocidos en la historia política contemporánea y en la historia política del siglo XX. Antonio García escribió, y yo creo que eso debió influenciar a un hombre como Bateman y a los dirigentes anapistas como Carlos Toledo, como Andrés Almarales, como José Roberto Vélez, como Israel Santamaría, todos ellos parte del M-19 en sus inicios. Antonio García explicaba que por qué Colombia, ¿sí?, que se la nombraban como la democracia más antigua de América Latina, ¿sí?, pero tenía una actitud excluyente con los sectores populares, una oligarquía sorda, una oligarquía que jamás escuchó ni escucha, porque yo no creo que esté escuchando. Creo que Uribe no tiene tímpano, ¿sí?, y la Paloma Valencia carece de oreja, ¿sí? Entonces, esta oligarquía colombiana no escuchaba, y Antonio García decía que aquí no habían dictaduras militares, porque aquí lo que operaba era una cosa muy cierta y muy sabia, era la dictadura de la ley. Aquí los militares no necesitaron ensuciarse acudiendo al desconocimiento de la legalidad, sino que aquí la legalidad era la fuente fundamental de dictadura. Y esa dictadura legal hacía que aquí en Colombia no, por eso no hubo sino un golpe militar impuesto por la oligarquía y acabado por la oligarquía, a diferencia del Cono Sur y de Brasil, donde los militares asumieron el golpe militar. El M-19 entendió eso, y por eso la principal crítica política es a construir una legalidad que había sido violada por la misma oligarquía, a construir una legalidad que necesitaba un pueblo en armas, y que necesitaba un pueblo con un poder real, un poder político.
Entonces, la lectura que hace el N19, primero es que Colombia no es una democracia. Es lo primero que decimos, mira, aquí no hay democracia. Jaime Bateman, años después, en una entrevista en 1980, Jaime Bateman, que era un especialista, un iconoclasta, ¿sí? Un hereje, dijo, miren, si aquí, si cumpliéramos la Constitución vigente, que era la Constitución de 1886, si cumpliéramos la Constitución, decía él, eso sería la revolución. Eso sería la revolución. Porque aquí, de verdad, que el régimen excluyente en América Latina es colombiano. Aquí el Frente Nacional se rotaban los partidos, 4 años los liberales, 4 años los conservadores. Aquí con la Constitución del 86, el artículo 121 de la Constitución del 86 decía que el presidente y sus ministros, cuando amanecían con dolor de estómago, podían declarar el estado de sitio, y eso anulaba toda la legalidad burguesa y colocaba la legalidad marcial por encima del pueblo. Y entonces había cosas tan aberrantes como que los militares juzgaban a los civiles porque estaban en estado de sitio, ¿sí? Y entonces se volvieron comunes los consejos verbales de guerra, que son instituciones militares, jurídicas, hechas para los militares. No, aquí la oligarquía asumió que podía juzgar a los civiles y a los militares. Aquí la oligarquía negó la posibilidad de tener un tercer partido político, le negó la posibilidad a ANAPO de ser partido político y le roba las elecciones al mismo. Aquí la oligarquía desconocía todos los avances laborales hechos por los trabajadores colombianos y montó 2 centrales obreras, una del Partido Conservador y una del Partido Liberal. ¿Sí? Y ya solo después los compañeros del Partido Comunista montan una central que era pequeñita, precaria, haciéndole competencia. Aquí la oligarquía montó las asociaciones campesinas, ¿sí? Entonces, aquí no había democracia, es lo primero que el M19 reconoce. Y en su crítica dice, por eso el M19 a lo largo de su vida reivindica la democracia como una conquista revolucionaria para la población colombiana. El M, como organización armada, es la primera organización que reivindica la necesidad de la democracia en Colombia. Entonces, el M aparece como una reacción a esa exclusión aberrante, enfermiza de esta oligarquía. Aquí ni la oligarquía escuchaba a nadie, y la primera organización que obliga a la oligarquía a que escuche a otra gente es el M19, a través de una cosa elemental de sentido común que Jaime Bateman dice: hablemos, escuchemos. La oligarquía aquí ni hablaba, ni escuchaba, ni permitía que otras fuerzas existieran. Entonces, eso hace que el M nazca distinto y propensa por la necesidad de sumar voluntades para derrotar esa exclusión que hay. Quiero hacer una anotación porque un compañero levantó la mano y dijo la palabra. Esto no es un foro. No es que estemos oponiéndonos a que se hable. Que si nos ponemos a hablar, no contamos la historia. Sí, entonces, para que tenga en cuenta y diga, ay, hay un hijo de puta que ya hemos escuchado. Sí, eso no es un modo para yo. No. Organizaremos los foros necesarios. Igual vamos a hablar. No la vamos a montar ahora. No la vas a montar. En este momento no, pero al final, claro que no la vas a montar. y me voy a dejar oír. Antes de dar la palabra a Daniel, es importante, Ana,
que nos comente el ejercicio que usted vivió en primera persona del Estatuto de Seguridad. Bueno, ahora ahí viene cuando el Estatuto de Seguridad. El tema es que el M tiene en su origen, o en el origen de la gente clave de ese primer momento de Otero, Batman, Bayard y demás, tienen la militancia dentro de la estructura, en algunos casos de la Juventud Comunista, en otros casos directamente del FARC. Entonces hay un primer lugar al cual el M, o los fundadores del M, reaccionan, y reaccionan mirando la realidad de una manera más amplia. Creo que la primera clave que uno encuentra en el M es uno oxigenar la mirada, es decir, permitirse mirar que las cosas son más amplias que como se las quería ver hasta ese momento. Y en esa medida el M es algo, y al contrario de lo que acaba de hacer acá el compañero Arcaín por disciplina, era incluyente, tremendamente incluyente, incluye a todo el mundo. Sí. Es una mirada calmada sobre la sociedad. Y es una mirada que también en el origen del flaco Batman, yo no lo conocía a Batman, pero en el origen de él hay un comprender que las cosas que evolucionan bien en la sociedad son por las buenas. Y ahí está el amorcito ese incorporado a la realidad y a la mirada. El poder transformador del amor, el poder transformador de hacerse las cosas con cariño, con ganas de que las cosas sean, crezcan y beneficien a todo el mundo, frente a una realidad que es lo fundamental en mi lectura de la lucha de clases. Hay una gente que tiene unos privilegios y que no tiene ganas de compartirlos con nadie más. En esa medida los preserva, trata de ampliarlos y demás historieta. Y luego hay otra gente, la mayoría de la gente, que trata de que algo cambie para bien en su vida. Pero esa gente que tiene esa limitada comprensión del mundo no quiere dejar que ocurra eso, porque es perder esa preferencia sobre la sociedad que tiene. Comprender la necesidad de ampliar no implica negar a nadie, pero implica tratar de transformar la forma en que se miran las cosas y ampliar la realidad. A mí me parece que eso es una clave de toda la génesis del M19. Y acaba el tema de cuando se limita esa realidad. Bueno, gracias. No había escuchado bien hablar del Estatuto de Seguridad. Es el monumento a toda la dictadura de la ley que sucede en los inicios del gobierno de Turbay Ayala. En el gobierno de Turbay Ayala, el M hace, que era especialista en provocar, entonces le da por robarse más de 5.000 armas el armerillo del ejército, y claro, eso en berraco al ejército. Si mi mamá faltaba que se cagaran de la risa cuando van y a la casa le hacen un túnel y le sacan más de 5.000 armas. Y el ejército arrasa con el M19, arrasa. Mire, son los de la Dirección Nacional, no están presos Jaime Bate Mancayón, Oti Patiño, que estaba en el monte, y Germán Rojas Niño, otro compañero de la Dirección Nacional. De resto, en toda la dirección, desde el segundo hombre para abajo, resultamos en la picota en el Consejo de Guerra. Pero lo que decía, planteaba Casillo, el M19 nunca excluyó ni buscó excluir a nadie. Cuando nosotros nacimos en el año 72, 73,
que lo que nos inspiró fue la unidad del movimiento, inicialmente guerrillero y el movimiento de la izquierda. Es más, hay en un documento antes de llamarnos M que se llamaron tres revistas comuneros, Comunero 1, Comunero 2 y Comunero 3, hablábamos de la necesidad de derrotar tres conductas que la izquierda tenía en Colombia: el esquematismo, el dogmatismo y el sectarismo. Decíamos, nosotros no queremos ser esquemáticos, no vamos a ser dogmáticos, ni vamos a ser sectarios. Propendemos por la unidad del movimiento revolucionario colombiano. Y esa idea siempre nos acompañó. Y en el Consejo de Guerra de la Picota, nosotros, ese himno nacional que cantaron, que sonó épica, nosotros, el primer día del Consejo de Guerra, derrotamos la actitud excluyente y autoritaria de la oligarquía y de los militares. Y la derrotamos con un círculo, como saben, así. Y fue que nosotros llegamos a la capilla de la Picota, donde empezaba el Consejo de Guerra, cantando el himno nacional. Porque hasta antes de él, la izquierda cantaba la Internacional Socialista, que es un himno universal muy bonito, y hasta pero la izquierda cantaba la Internacional Socialista y el M llegó cantando el himno nacional, y los militares les tocó ponerse de pie y escuchar el himno nacional. Ahí, en ese acto simbólico, derrotamos la oligarquía, y ahí en ese acto convertimos una legislación ilegal, que era el Estatuto de Seguridad, que era la tortura, que era la desaparición, que era el desconocimiento de la legalidad. Nosotros rescatamos la legalidad y nos constituimos a partir de ese momento. Dijimos, nosotros no somos los juzgados, nosotros vamos a juzgar a la oligarquía y a la patria, y cambiamos simbólicamente, esa actitud de hacernos a nosotros reos y hacernos a nosotros víctimas de una legislación, y nosotros dijimos, vamos a juzgar a esa oligarquía que es la antipatria. Entonces, en el Estatuto de Seguridad, que era el monumento a lo más atrabiliario desde el punto de vista jurídico, nosotros derrotamos el Estatuto de Seguridad con una cosa elemental, cantando el himno nacional. Continuamos. En los 60 y los 70 la izquierda latinoamericana y por lo menos del tercer mundo se discutía y se agarraba y se debatía, no, para mí no de forma imputada, sobre si la vía era la lucha armada, si la vía era la lucha electoral, si la vía eran todas las anteriores, si la vía era el foco, si era la guerra popular y prolongada del campo a la ciudad, si era el foco urbano. El profesor Eduardo Pizarro de esta universidad, en su libro Insurgencias y Revolución, dice que el M-19 era un tipo peculiar de guerrilla militar. Yo no comparto esa caracterización, pero él hace referencia a un aspecto interesante, que es que no manejaba las lógicas de correa de transmisión con el movimiento de masas, como la guerrilla más descrita marxista, por ejemplo. Sin embargo, es innegable que el M-19 no solo tuvo una gran acogida en los sectores sociales de Colombia, sino influencia en el movimiento social y popular, ¿no? Esa misma universidad, y se da la oportunidad de decirlo, muchos estudiantes formaron parte del M-19, ¿sí? Acá mismo el comandante Boris estuvo en una conferencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Algunos de los fundadores pasaron por esta universidad. El M-19 participó de ese debate sindical, ¿cierto? De diversas formas, y siempre la derecha va a sacar el caso de Raquel Mercado, pero más allá de ello, lo que es evidente es que el M-19 no estaba de espaldas del movimiento social. ¿Cómo se relacionaba el M con el movimiento social? Ahora que decía lo de la ANAPO,
iba a elecciones, apoyaba elecciones, iba solamente a la guerra, organizaba sindicatos o dejaba que fue, o cómo se manejaba esa relación sociedad civil M19, que es una de las peculiaridades también de esta guerrilla en los años 78. Sí, para nosotros nunca fueron excluyentes y eso lo aprendimos de la influencia que inicialmente hubo de las viejas FARC, porque Jaime Bate Mancayol, Iván Marino Espina, un poco Álvaro Fallada, Lucho Otero Cifuentes fueron militantes y fueron miembros de las FARC. Jaime Bate Mancayol fue secretario privado, porque existía ese puesto, de Jacobo Arenas. Iván Marino Espina fue la mano derecha de tal vez en ese momento el mejor comandante guerrillero, Ciro Trujillo. Álvaro Fallá estuvo al lado de la lucha donde estaba Jacobo. Carlos Pizarro fue miembro de las FARC. Y entonces esa influencia hay que resaltarla. Las FARC comienzan a hablar en la realidad colombiana de la combinación de las formas de lucha. Y para el M19 nunca fue excluyente la lucha armada de la lucha política. Es más, en la primera consigna del primer periódico, cuando sacamos la espada de Bolívar de la quinta, decía Movimiento 19 de abril M19, con el pueblo, con María Eugenia, con las armas al poder. María Eugenia era la candidata a la presidencia de la República en 1974. Era candidata y nosotros ligamos las elecciones. Estábamos haciéndole campaña a María Eugenia con las armas en la mano. Y nos elegimos como brazo armado del pueblo anapista. Nosotros no asumimos una condición de clase, sino que asumimos una condición de pueblo, porque hasta antes de ese momento las organizaciones armadas asumían ser vanguardia o protectoras de una clase social, ¿sí? Del campesinado, de los obreros, del proletariado, que aquí los proletarios existían, pero en los dibujos, los obreros no son flaquitos, barrigones, ¿sí entiende? No son los corridos europeos, ¿sí entiende? Que salían en el editorial Progreso. Entonces, el M nunca asumió una condición de clase, asumió una condición de pueblo. Por eso lo que Ángel Becasino y lo que Pacho insisten, el M tal vez fue la primera organización que hizo de la política, y eso lo decía Álvaro Fallá, ¿sí? El arte de la política es el arte de la suma. Básicamente es eso, porque todavía la mal llamada izquierda colombiana son unos putas a restar, porque no suman. Y el M dijo, nosotros necesitamos sumar, y por eso asumió una conducta de convocar y de permitir y posibilitar la unidad desde que nacimos. Cuando hicimos las primeras operaciones que nos dejaron plata, nosotros le dimos cosas a los compañeros de las FARC, le dimos cosas a los compañeros del ELN, le dimos cosas a los compañeros del EPL. ¿Sí me entienden? Porque entendimos que la lucha no era la lucha de una organización, sino, Iván de Mano decía, el problema de la paz no es un problema que se resuelva entre el gobierno y la guerrilla. Él lo decía, se resuelve entre el gobierno y el pueblo. Eso lo tuvimos siempre claro y por eso sumamos. Otra cosa, en el M hubo una concepción que no la he visto muy analizada, pero que me parece que es clarísima, que es
el camino es un camino de comunicación y es un camino de cómo nos comunicamos con los demás. Y es comprender aquello que decía Norberto Bobbio, que la política es la articulación del uno con el todos, con el mucho, con el nosotros, el individuo con los demás. Y en esa articulación, si yo tengo una idea y quiero sembrarla, y quiero compartirla, y quiero cultivarla para que produzca lo que espero que produzca, lo que tengo que hacer como primera tarea es, usando esa palabra, seducir a aquellos que quiero que coincidan con lo que yo estoy pensando. El M comprendió eso. Tal vez intuitivamente, tal vez por un talento natural, por ejemplo, en Batman, uno observa, cuando Batman a alguien le hace una crítica por esta historia de recogerlo de Anapo, María Eugenia, toda esa milonga, y le hacen una crítica y le dicen eso es un sancocho, comprende ese concepto del sancocho y comprende que la cosa es la cosa del sancocho, es integrar, es incluir, es hacer la sopa juntando las cosas para hacer la sopa. Entonces esa comprensión hace que el M, en esas cabezas iniciales por lo menos, y luego más tarde en Pizarro, que es otro camino con el cual Carlitos va comprendiendo cosas y va desarrollando su mirada sobre las cosas, hace que se tomen elementos de lo que está ahí y se los revalorice y se los utilice como mensaje que se manda al país. Ese cuento de lo simbólico, ese cuento de cuando se hace un hecho no por el hecho en sí, ni por el logro militar del hecho, sino por la repercusión que se busca que tenga ese hecho sobre los demás y lo que provoque en los demás. Entonces, mi primera aproximación al M cuando yo llego a este país es por Nelson Osorio. Nelson Osorio era un amigo que trabajaba en publicidad, yo trabajaba en publicidad también. Con Nelson hicimos en común, él por su lado, yo por el otro, canciones para un chico que se llamaba Jaime Valencia, que cantaba canciones tipo protesta y esas cosas, y a través de un montón de cosas, Jaime, sí. A través de todas esas cosas se va entretejiendo un trabajar juntos, porque el cuento es trabajar. Yo siempre digo, yo no trabajo jamás para, yo trabajo con. Uno no confabula para, uno confabula con, uno conspira con, y uno conspira con para. Ahí sí, para el logro. El M tuvo esa comprensión. Y el M, alguna vez charlando entre amigos, llegamos a la conclusión de que el M fue una gran campaña publicitaria utilizando medios que otros no se daban cuenta que eran medios para conspirar y construir lecturas en los demás, convencer, seducir, llevarlos por el camino de lo que antes, por alguna razón, habíamos comprendido nosotros. Creo que eso es importante en esa trayectoria del M. Y en la comprensión de otra cosa, de que en ese incluir uno no es superior como para andar juzgando con esto no se puede hacer nada. Y por eso, aunque hay que confrontar ideas y contratar y todo lo demás, el M nunca excluyó ni a los sindicatos ni a nadie. Y utilizó cosas que otros habían comprendido. Por ejemplo, algo que tuvo en tu pregunta, Pacho, el comprender que, por ejemplo, en la negociación de un pliego sindical se puede presionar capturando a una persona que es clave para ahí y forzándola para eso, o bien incorporando la posibilidad de hacer pública una información. En algún momento yo ayudé a la USO y comprendimos juntos con que utilizando una información que la mayoría de la gente no conocía, podíamos forzar la actitud de la patronal y lograr avanzar en lo que se necesitaba avanzar como central. Eso. Hay muchas, como decía Jair y Ángel, cada uno de estos episodios daría para una charla o un ciclo de conferencia, ¿no? La relación con el movimiento armado quintilano, por ejemplo, de la indígena, también con el apoyo a los presos del 19, la participación de los diferentes movimientos sociales, la participación de los paros cívicos, ¿sí? La idea, y volveremos sobre eso porque creo que Ángel se adelantó un poquito,
esa idea que quedó impregnada en la población de Robin Hood, ¿sí? El M19 como el Robin Hood, especialmente en sectores populares de Cali. Pero retomando el hilo, cuando los compañeros dijeron hoy hablamos de la historia del M, mañana hablamos del M militar y el domingo hablamos del M después del M, es inevitable que las tres dimensiones de esta charla están entrelazadas, unidas. Retomo una pregunta, un interrogante. La derecha siempre ha ocupado que el fenómeno de la lucha armada en América Latina era una suerte de importación cubana o de importación extranjera. Incluso en Colombia, donde hubo guerrillas décadas antes del lanzamiento del M-26. ¿Sí? Sin embargo, en el caso del M-19, en el caso de todas las guerrillas, pero en el caso particular del M-19, hay un diálogo muy fluido, primero lo decía Ángel, con la identidad latinoamericana. ¿Sí? No solamente en el lenguaje de esta generación de guerrillas urbanas de finales del 60 y inicios del 70, no solamente en la desdogmatización ideológica de las guerrillas con respecto a lo que era en los 60, esta segunda generación, que es un discurso mucho más abierto, nacionalista, latinoamericano, sino otros componentes. Y aquí es inevitable porque es un símbolo, así como la rosa montonera, que va a identificar la gesta del M, tenemos atrás la espada de Bolívar. Antes de Chávez, ¿sí? Muchos años antes de la identificación de Bolívar estaba más ligada, lamentablemente, salvo algunos episodios muy académicos o muy concretos, estaba reivindicado por la derecha. ¿Cómo el M subvierte y de dónde sale la idea de subvertir a Bolívar, de reivindicar a Bolívar en plena década de los 70? ¿Cómo hacen que ese Bolívar pegue, arraigue, cómo enseña la experiencia y cómo eso también se convierte en un fenómeno no solamente nacional, sino latinoamericano? Y ahí, aunque sobre la espada, creo que acá hay como 18 libros, ¿sí?, ya escritos sobre el tema de la recuperación de la espada. Sobre el Batallón América también habría muchos libros, pero ¿cómo esa identidad latinoamericana y bolivariana del M, cómo surge y cómo se desarrolla? Gracias. A ver, como el tiempo es corto. ¿Y dónde está? Hola, Catalina, ¿dónde estás? Ese es un disco cubano, ¿no? Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Sí, eso es. Bueno, como no quiere decir nada, ya la vi. Creo que sí. Bueno, listo. A ver, aprovechando, mi papel aquí es participar de lo que viví, de lo que sé. Ángel Pegasino nombró a Britica un hombre muy importante en el M-19 mientras estuvo Nelson Osorio Marín. Nelson Osorio Marín fue el autor de la campaña publicitaria que ustedes todos han leído días antes de sacar la espada de Bolívar. Aparecieron en los periódicos unos avisos publicitarios que decían: gusanos, ya viene, pérdida de la memoria, ¿sí? Parásitos, consigue, ya viene, espere. Y entonces se generó una expectativa. Nelson Osorio Marín fue el autor de esas frases y de esa expectativa. ¿Entiende eso? Para que valga la pena. Y Nelson Osorio Marín es el autor de la letra del himno que ustedes cantaron, ese que dice: ay, que la luz, que interminable, ese marica lo que hizo nada. ¿Sí me entiendes? Un hombre que empezó y aportó siempre lo mejor de sí mismo. Porque el M tiene otra característica, y es que nunca le pedía a nadie nada. Nunca, ¿sí? Pero siempre esperaba de todo el mundo lo mejor para revolver. Y el M logró, y otra anécdota, ¿sí? El M Bateman en eso era muy claro. En alguna de las tantas reuniones que tuvimos, Bateman
le pegó un regaño a un compañero, porque el compañero cometió la indelicadeza de decir, es que ese compañero no sirve para nada. Y Wagner se paró y le dijo, no, aquí el único que no sirve para nada es tú, porque nadie es inútil, todo sirve. Y los revolucionarios tenemos que ser cuadros revolucionarios, porque encontramos para qué sirve cada compañero. ¿Qué puta y qué regaño que le metió a Yamer Diago? Debe estar en paz descanse. Entonces, para el M no hubo inútiles. Todo el mundo se ría. Por eso no sabemos y ya no sabremos y nunca supimos cuántos fuimos. Yo sé cuántos empezamos en la primera. 20. Eran 20. Sí, pero es imposible saber cuántos fuimos y cuántos terminamos. Es más, en la lista de cuando se hizo el proceso de la dejación de armas y la negociación política, en la lista que se le pasó al gobierno del Barco para decir estos son los desmovilizados, era una lista de 832 personas, de los cuales no todos tenían armas. Fueron como 600, casi 700 armas que dejamos, que no entregamos hoy. No entregamos nada. Dejamos, fundimos y ahí está el acero guardado y el presidente Petro no ha querido hacer el monumento y no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer porque no me ha sacado el dinero a eso. Entonces, el M no hubo gente inútil, va a tener que enseñarnos. Pero tampoco, porque en el M hubo todo el mundo, era una organización donde nadie pedía permiso para entrar y nadie pedía permiso para salir. En las otras organizaciones armadas, desafortunadamente, y eso es doloroso, si la gente quería irse, se iba a morir, porque a muchos lo fusilaron. ¿Sí? Para pedir, para entrar, eso era una ceremonia en el MP. Por eso nunca vamos a saber cuántos fuimos. Yo doy fe de 20 que empezaron y doy fe de una lista, pero hay muchísimos compañeros, que no figuran en esa lista. Además, aquí en esta sala hay varios, sí, que estaban, que eligieron, que hicieron, pero no aparecen en la lista. Entonces, el M y el M construyó una cosa, antes de ser unificada, una forma. Yo sostengo que el M no tuvo militantes, sino que nosotros establecimos entre nosotros complicidades, fuimos cómplices, más que compañeros. Dicen los abogados y machos abogados, dicen los abogados que la máxima expresión en lo penal es la complicidad. El cómplice es tan culpable penalmente como el autor directo, el autor material. El M genera complicidad y la complicidad genera una cosa que es el afecto. El mejor homenaje que yo recibí como militante revolucionario del M, y lo recibí de un compañero de BLR que hoy está negociando. Bueno, negociando es un decir, a escuchar. Alguna vez estábamos montando un operativo y el tipo dijo que era la coordinadora de la Simón Oliva y dijo, hermanos, ustedes porque son tan distintos a nosotros. Y yo, ay, no tengo ni idea. ¿Cómo así que distintos? No, si ustedes son distintos. Había un compañero que le decíamos flaco, luego lo bajaron del FL. Había un compañero de él, del LN, no me acuerdo, chiquito, segundo hermano.
Paulo, eso. Don Paulo, estaba yo por el M y estaba el ciego, que después el ciego con las manos. Y estaba montando un operativo para ganar unas armas de viaje. Y nos reuníamos en Panamá cada 8 días, cada 10 días. Y hacíamos lo que usted, hermano. Los heleros iban a comer los pilotos del barco. Nosotros teníamos el barco. El EPL iba a recibir en la saleta de Urabá y las FARC ponían la tarde con los operativos. Entonces, así la coordinadora no se pudo hacer. Y me acompañan mis hermanos, ustedes porque son distintos, y me daba su idea. A los 15 días que nos volvimos a reunir, nos quedamos Pablo y yo otra vez solos. Se fue el Blanco y se fue el otro compañero de la SWAT, del cielo. Me dijo, ya sé por qué ustedes son distintos. Le dije, ¿por qué? Digo, porque ustedes se quieren. Ustedes se quieren. Y somos como maricón, somos Dios, no. Se quieren, ustedes se quieren. Eso hizo el M. En el M, como la canción de Puebla al Che. Aprendimos a querer. Bueno, el gordo lo dijo. El Batman lo decía, la cadena de afectos, el amor. Y lo que más nos conecta siempre es el mirarnos a los otros y el sentirnos. Y en el M, qué sé yo, con todos los amigos, vos mencionaste a Niño, Raulito. Raulito era una especie de hippie guerrillero, ¿no? Y un hippie, Raulito. En fin, era una cadena de afectos. El M era una cadena de afectos. Y esa cadena de afectos iba muchísimo más amplia de lo que parecía el campamento del M o cualquier campamento del M. Y cuando yo lo acompañé a Carlos a la reunión de la coordinadora guerrillera, cuando Carlos fue a proponer, al contrario de lo que dice el amigo Gustavo, Carlos tenía la voluntad, las ganas, el plan y todo lo demás de negociar conjuntamente con el gobierno colombiano. Entonces fuimos a esa reunión de la coordinadora guerrillera y lo sorprendente que pasaba ahí era que con personajes que en sí mismos parecían un tanto psicorrígidos como Jacobo. Al rato Jacobo y uno éramos, yo le decía tía a Jacobo, porque se comportaba como una tía. Entonces, pasaban esas cosas. El serio, el galán de la FARC realmente era Manuel. Manuel era un hombre, parecía Humphrey Bogart, el de Casablanca, ¿no? Una pinta, una conducta, una seguridad, una confianza en sí mismo tremenda. Jacobo tenía mucha teoría en la cabeza, pero al mismo tiempo tenía esa amplitud de un tipo que era más urbano que Manuel. Y por eso Jacobo hizo la segunda en el origen, de muchas formas, en la complicidad, volvemos a la complicidad de letras con Batman, para intentar algo que estaba funcionando en el sur. Y era, si el lugar del poder de aquellos contra los que teníamos que lograr, acabo de decir, contra los que teníamos que lograr, que se ampliara y pudiéramos llegar a un con para que las cosas cambiaran para todos, el camino era un camino urbano y el camino era un camino de golpear o de tocar las llagas, señalar las heridas y moverle el dedo a las heridas en las ciudades. Jacobo tenía eso. Y en aquella movida, que estaban los helenos, estaban los quintines, estaban los pepelos, estaba todo el mundo, por una vaina que había pasado un bus de escalera en el Caquetá, si mal no me acuerdo, nos sobrevolaban los aviones, los
Marfil y toda esa porquería de la Fuerza Aérea. Entonces nos quedamos como un mes conviviendo y cocinábamos pan juntos y hacíamos un montón de maricadas juntos. Y era lo que era más sorprendente era esa capacidad. Siendo Carlos, que era la estrella de este costado, un muchacho acartonado, porque Carlos era como muy sobrio, era muy de aquello de Norman Mailer de los hombres duros no bailan, ¿no? Entonces, Carlos era como eso, sin embargo, irradiaba afecto, porque Carlos era un ser de afecto. Y para mí, una cosa que quedó clara en aquel momento era que en medio de un militarismo que es rigidez y que es algo que va contaminando a la gente que se rebela y que es flexible con la presión, pero luego se va volviendo rígida, la presencia de ese afecto producía nuevamente una flexibilidad en la mirada y unas... bueno, había otro personaje maravilloso que no lo hemos nombrado hasta ahora, que era Afranio Parra, en el M. Afranio que sí, él la iba a sí mismo, se veía a sí mismo como un chamaco, un jaguar, ¿no? Y Afranio, que era un personaje del campo, que te contaba un montón de historias de la niñez en el Líbano, Tolima y lo demás, también tenía otra parte que era un romántico seductor. Entonces ese corrientazo del afecto transformaba la sociedad. El M tenía esa capacidad, la gente del M y todo lo que sembraba el M era aquello que Mateman decía en el origen de la cadena de afecto, que es lo único que nos blinda, aunque no frente a lo inevitable que es algún día morir, sí nos blinda de que nos maten. Esa gran camufladora de todos nosotros que es vivir en el afecto. El M tuvo esa característica. Y lo que queda del M, la amistad que todavía conservamos entre muchos, en mi caso, con el Gordo, con Libardo, con un montón de gente, es parte de esa cadena de afecto que sigue viva y que creo que va a seguir viva a lo largo. Y va a pasar otra cosa que hoy venía charlando con un compañero, que es a veces se van perdiendo cosas, se va perdiendo las ganas de cambiar las cosas, se va perdiendo la rebeldía, se van perdiendo cosas, pero todo lo que se pierde está por ahí y un día alguien lo vuelve a encontrar y en ese momento se vuelve a activar. Creo que es algo que no hay que perder de vista. Hablar algo sobre el tema del lenguaje y la comunicación en el M, pronto volveremos sobre ello. Ya también hay muchos temas pues, ahí que quisiera que el público también pudiera presentar sus inquietudes, pero cerremos esta breve historia del M cuando todavía era M. Insisto que los otros aspectos se tocarán con mayor precisión en las siguientes charlas. Y algunos dirán que el M no solo tuvo la capacidad del lenguaje y la comunicación, sino tuvo el timing político, dirían ahora los analistas, ¿no? La capacidad de decir, bueno, este es el momento para plantear determinadas consignas, o determinadas tácticas. Creo que mañana Libardo explicará un poquito cómo también se empezaba a hacer el campo de lo militar, de lo político militar. Y hay una frase que me queda ahí de lo que han planteado ahora los compañeros. ¿Sí? El M tuvo la capacidad, en el marco del Estatuto de Seguridad, de convertir una correlación de fuerzas en lo militar tendiendo a negativa en una victoria política, una correlación de fuerzas políticas más favorable. Pero también se tuvo la capacidad, digamos en los siguientes términos, de negociar y de meterse en el debate de la negociación. Que algunos dirían, a veces es más sencillo o más simple determinadas labores dentro del desarrollo mismo de la guerra que dentro de la negociación política con un régimen como el que hemos caracterizado en Colombia. La gran pregunta, en resumen, es: ¿se tuvo la experiencia agridulce, diría yo, del proceso de paz con Belisario Betancourt? ¿Sí?
pero después se toma la decisión de avanzar en el proceso de paz con Virgilio Barco. En resumen sería, ¿por qué con Virgilio sí y con Belisario no? Pero esa visión simplificada tiene todo un trasfondo histórico, de análisis político, de momento político, y pues obviamente es parte de la pregunta con la que quisiera cerrar yo mis reflexiones. Ahora la palabra es tuya. A ver, ahí es una buena, ¿por qué con Belisario no y con Virgilio sí? Belisario fue un hombre que llega a la presidencia y que generó una expectativa muy grande, porque los medios vendieron a Belisario como un país, a buena gente, un intelectual, ¿sí? Una persona amable, pero nos lo vendieron así y fuimos descubriendo que Belisario era un tipo entregado de alma, vida y cuerpo al autoritarismo oligárquico, ¿sí? En otras palabras, yo hoy diría que Belisario fue el típico trepango, ¿sí? De la burguesía, como hay todavía muchos en el campo histórico, aunque se sientan ofendidos trepangos, ¿sí? Pero hartos, ¿no? Bueno, entonces, esa condición de trepador de Belisario se detectó. Y de hecho Belisario traiciona, se traiciona a sí mismo en la protesta. Como anécdota no, como chisme. Cuando Álvaro Callado monta, idea la toma del Palacio de Justicia, es porque nos ha llegado una información desde adentro de un consejo de ministros de Belisario de Cancún, donde el ministro de gobierno, que era Jaime Castro, dijo: tengo la fórmula para derrotar el M-19 porque están jodiendo mucho. ¿Cuál es, señor ministro? No, matemos los 16 primeros del M-19, porque estamos numerados. Entonces los 16 ocularon. Sí, hicieron buenos ojitos y Belisario no hizo nada. En medio de la toma y después de la toma, como se volvió moda hablar de la toma, los periodistas buscaban preguntar cosas. Y hubo compañeros como Antonio Navarro, como era grave, que salieron a arrodillarse a pedir perdón. ¿Sí? A mí me decía, pero usted, decía, no, el principal responsable de la masacre del Palacio es Belisario Betancourt, que era el comandante en jefe de las fuerzas militares y el hombre no hizo nada. Ese es el principal, y eso es una herejía, ¿no? Que muchos compañeros, no, sí. Miguel Vega Uribe, que era el ministro de defensa, asumió la conducción. Entonces, ¿por qué? Por esas cosas con Belisario no se podía negociar. Porque con Belisario, uno para negociar lo que sea necesita certeza. Saber que ni lo van a engañar ni lo van a engañar al otro. Con Barco, ya encuentra el M-19 una organización que viene siendo, porque nos da muy duro políticamente el Palacio, y duramos con Pizarro, bueno, aquí está Libardo andando como locas por el campo, para arriba y para abajo, sin encontrar el sentido de la política, hasta que aparece, porque el M la manda de unas disputas, aparece una reunión donde decimos: pasa la nación, guerra a la oligarquía y tregua a las fuerzas. Eso.
y aparece esa consigna y eso nos ilumina, ¿sí? Y ahí se toma la decisión de arrancarle a la oligarquía y se escoge secuestrar a Álvaro Gómez como representante sumo de la oligarquía y hacemos el secuestro a los nombres. Y el M no era tan loco que Pizarro no sabía que había. A Pizarro se le avisó como 20 días después de tener el secuestro, ¿sí? Fuimos a Tolima, fui a Tolima y de Álvaro, ¿quién es? Y nosotros, ay, estamos metidos en la guerra. ¿Sí? Bueno, entonces aparece y ese hecho político hace que Pizarro se la violure y nos saca de la oscuridad que vivimos después del Palacio de Cristo. Nos sacó y Pizarro asume la voluntad de una negociación y asume una cosa en la cual el M19 fue especialista en la contravía. En el momento en que Pizarro en 1978 88 arranca la discusión, el cálculo que había era que en Colombia había 750.000 armas en manos de particulares. Y Pizarro asume, dice, vamos a desarmarnos. Es una vaina en contravía. Un país que está armado, que se está matando, llega alguien y dice, vamos a desarmarnos. Y Pizarro asume la conducción y no es como dice el presidente de ustedes, Petro, ¿sí? Que dice que él convenció a Pizarro, que él se imaginó la negociación y que él le dictó la línea. Entonces, el M supo entender esta realidad no por lo que aparecía, sino por lo que no tenía, por lo que hacía falta. ¿Sí? Y por eso desubica, descontrola al enemigo. En eso el M fue muy hábil, ¿sí? Porque la oligarquía nunca, ni incluso desde el nacimiento, cuando aparecimos en 1974, la derecha decía que éramos de izquierda, la izquierda decía que éramos de derecha. Los tongos decían que éramos mapones, los mapones decían que éramos tongos. Nadie decía, o sea, se desubicó. Entonces, sí, nadie tenía claro. ¿Ya? Entonces, el M fue especialista en leer no el país que aparecía, sino en leer el país que nos escondía, que no nos permitía entender. Y en ese sentido el M logra construir una propuesta política de la cual la máxima expresión todavía los candidatos del pacto histérico ese que hay no han entendido que el programa de gobierno fundamental no lo tiene que inventar ese poco de muchachos y muchachas, senadores y secretarios de partido. ¿Sí me entienden? Sí. El gran programa de gobierno es la Constitución del 91, a la cual se llega por primera vez, sin ser vencedor ni vencido. Por primera vez se llega como producto de un acuerdo de diálogo, de hablar, de encontrarnos, de lo que decía Casino, de sentarnos y mirarnos, de lo que Bateman llamó hablemos, dialoguemos, hablamos, se resuelven las cosas. A esa constitución se llega por primera vez en la historia republicana, y aquí hay estudiosos como parte de la historia. Todas las constituciones anteriores fueron producto de vencedores contra los vencidos. La constitución del 91, al M no lo es, pero el M la toma. Pero no hay tablas, ojo, hay unas, que es lo que permite encontrar soluciones y lo que permite que 32 años, que 52 años después, estemos aquí y todavía
nos encontremos y todavía seguimos creyendo que es posible construir una realidad y una nación de todos, y todavía por lo menos a mí me conmueve y me llena de orgullo lo que hice y lo que todavía creo que puedo hacer. Ángel, pasamos al público. Aljair cerró clarito lo que tocaba. Yo agregaría que la Constitución del 91 fue el llegar finalmente a ese sancocho nacional trifásico que nos alimenta a todos y que algunos no comprenden lo que fue el logro de inclusión en este país, esa Constitución. Y otra cosa más, cuando se estructura, cuando llega Carlos Navarro y compañía y se arma el tema de la lista para la constituyente y después la lista para el Senado y demás, es otra muestra del criterio incluyente que tiene el M desde el principio hasta el último momento, del M, no actual. Esa lista que incluye a Mario Lacerda, que incluye al general Matallana, que incluye, no me acuerdo si lo llega a incluir, pero está Maturana también dando vueltas, perder y ganar un poco. Estaba todo el mundo en esa lista, era el sancocho nacional. Y eso creo que es una personalidad muy fuerte que está en la identidad nacional y que frecuentemente por incomprensión se niega. Gracias. Entonces, vamos a abrir la ronda, ¿sí? De intervenciones. La sugerencia que sea 1 minuto, un compañero, 2 compañeros, 3 compañeros, ¿quién más? 4, 5 y 6, 7, ya, listo. 1 minuto para que los compañeros tengan réplica, porque tengo los minutos estar hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias. 1. No, como estamos grabando, amigos, es importante. No, simplemente empezar por el tablero. La revolución es una fiesta. Ojo, no cualquier fiesta es la revolución. Hay una diferencia en eso. Una segunda cosa, para los que llegaron temprano, repartí una hojita muy general, porque de lo que se trata es de las decisiones y la audacia frente a la realidad concreta. Y en ese sentido, digamos, suele diluirse, cada quien tiene su versión, suele diluirse el papel de la ANAPO. Eso tuvo nombres propios, eso no es simplemente la habilidad de alguien por ahí que dice, oiga, ya que la ANAPO ganó las elecciones, entonces venga que ese es el pueblo que nos hace falta. No, nos costó además vidas concretas. Les sugiero, hay un ideólogo liberal que está en el nacimiento de la ANAPO, que es la primera ruptura real del bipartidismo ese odioso que menciona Aljair, que así es Milton Puentes. Pero además de Milton Puentes, sus hijas, Slendi, Idela, etc., a propósito y acelero unas veces, jamás el M hubiera llegado a ser lo que fue sin la ANUC del capital. Jamás el ELN hubiera llegado a ser lo que fue sin la ANUC de Arauca. Jamás el EPN hubiera llegado a ser lo que fue sin las ANUC de la costa atlántica. La cosa es colectiva, no la sumatoria de gente muy habilidosa. 2, ¿había compañero? Vamos al número 7. Gracias. Una sola ronda de preguntas y ahorita los compañeros intervienen. Gracias. Buenas tardes para todos los aquí presentes. Tengo el honor de haber pasado por esta facultad de Derecho. Posterior al proceso de la amnistía en 1982. Fui amnistiado después de un consejo de paz de guerra y como otros compañeros, muchos miembros del M19,
por la década del 80, estábamos en las cárceles de todo el país. De esta facultad quiero mencionar especialmente este ámbito en el cual hoy se está celebrando este acto de los 52 años del M19, porque esta facultad de Derecho tiene una trascendencia muy importante. Además de Gustavo Arias Londoño alias Boris, el comandante Boris, de quien podemos encontrar su tesis de grado en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, porque en la Cárcel Nacional Modelo, como él no lo pudieron llevar preso, se voló del hospital de la Ortúa, él ya había hecho su tesis de grado, entonces la tesis de grado se la llevaron a la Modelo, y yo tuve ese honor de leer esa tesis de grado de Gustavo Arias Londoño en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, en el patio 7, y el bibliotecólogo de la Cárcel Nacional Modelo era el comandante de las FARC, Alfonso Cano. En aquel entonces no era comandante de las FARC. Y en ese proceso, en las cárceles, hubo un gran encuentro ideológico que permitió enriquecer esa discusión de la izquierda de este país para sacarle una salida política a Colombia. Esto lo hago en el contexto de esta historia del M19 tan enriquecedora, y la Facultad de Derecho, otros compañeros desmovilizados y amnistiados pasaron por acá. Hablo en memoria en este momento, además del compañero Andrés Almarales, comandante en la toma del Palacio de Justicia, pasó por esta facultad y estuvo con, seguramente, con quien era el presidente del Palacio, el doctor Reyes Echandía, señores. Esa es una historia que no la sabemos. Por favor, vamos a profundizar algún día en esto. Gracias. El 3, por acá. Yo. Ah, sí, por acá. Un minuto. Bueno, yo recuerdo que... ¿Aló? ¿Está apagado? Aló, ¿me escuchan bien? No, me escuchan bien. Que yo soy comunicador. Aló, ahora sí, no, ahora sí. Bueno, lo primero que todo es que hace 4 años, hace 5 o 6 años, cuando hablábamos de la certeza del amor, se reían todos de nosotros y hoy todo el mundo habla de la certeza del amor. Ese es un logro del M19 en este gobierno. La otra, la publicidad en el M19 fue la base de todo. Yo recuerdo que recién llegado de Cuba me vinculo yo a M19. Mi primer operativo es tomarnos con ahí un grupo de como de 12 personas, la casa Antonio Nariño, hacerle una fotografía a los derechos del hombre y el ciudadano que Antonio Nariño había hecho labrar en piedra en su... Aló, no sé. Fue labrar en piedra, Antonio Nariño hizo labrar en piedra los derechos del hombre y del ciudadano. Y alguien descubrió que eso estaba allá, hicimos un operativo solo para hacer una foto, pusimos en riesgo 16 personas. Yo hice la foto, salimos y esa foto le dio la vuelta a todo el mundo. Ese era el espíritu publicitario y propagandístico del M19. Nos jugábamos la vida por un titular. Así como hablábamos de si dolor de cabeza, diarrea y todas esas cosas, ¿sí? Y la otra, eso que dice el himno, que en la búsqueda infatigable de nuestro quehacer, ¿sí? Cuando se funda el M19 meses antes, nosotros nos reunimos con Lucho Otero, un grupo también, éramos helenos, nos reunimos con el Lucho Otero y nos vendieron unas armas, y Germán Rojas Niño, nos vendieron unas armas para un secuestro, un avión que nos llevamos para Cuba. Pero lo importante es que fueron las primeras conversaciones con Lucho Otero,
y con el señor Germán Rojas Niño, en que queríamos ya muchos sectores de la izquierda y sectores que querían cambios, querían no participar de lo que se llama el comunismo tradicional implantado. El MOVID quería, y el EPL querían una revolución china. Las FARC y el Partido Comunista, una revolución soviética en Colombia, el ELN, perdón un momentico, permítame un segundito, hermano, que yo tengo que hablar. ¿Sí? Vale, tampoco es para que nos pongamos en esa tónica. Bueno, entonces, lo único cierto es que esa lucha infatigable de nosotros, el ELN buscaba un nacionalismo que le progresó muchísimo gracias a Camilo Torres y una voluntad católica, ¿cierto? Y después se quería hacer algo similar al FLN de Vietnam, se habló de eso con Lucho Otero y con Germán Rojas Niño, y finalmente eso terminó. Nosotros nos fuimos en marzo del 70, en el 74 se pusieron de acuerdo con Bateman, se reunieron con Bateman y fundaron Comuneros. Pero sí hay antecedentes de lo que nosotros estábamos buscando, era una identidad nacional propia de nuestras luchas, de todos los sectores de Colombia. Y eso fue lo que logró el M-19, esa acogida fue la que logró el M-19. En el M-19 había cristianos, había socialistas, había católicos, había gente de todos los sectores y era toda una cantidad de personas. Perdónenme, hermano, después me he jodido mucho en el M-19 para hacer el caso de aquí. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Lleno siempre en el espíritu en ese aniversario de escuchar historia. Y dicen que no conocen historia, comete errores porque vuelve a repetir los errores. Pero en esta ocasión, en este aniversario, yo quiero es proponerles que esta historia nos lleve otra vez a iniciar nuevas conspiraciones. Ya no son las armas, hay un camino político que se abrió en 1990, 1991 con la Constitución, y hay un camino abierto a partir de este gobierno nuestro. Y no podemos dejar este gobierno apenas empezar y no convocarnos a seguir conspirando políticamente contra las mafias de este país y contra los enemigos de este gobierno, que es el primer escalón, digámoslo, de un gobierno demócrata, un gobierno del pueblo, que no han dejado hacer, porque muchos compañeros critican, pero es que no fue fácil de entrar, y ha sido fácil porque creímos que era más difícil, que iba a haber más bala, que mentiras y todo lo que dicen en los medios. Ahorita es el momento de confrontar, pero con una revolución política más de fondo, de soluciones de los problemas que todavía tenemos, los problemas que tenemos, la justicia, de la cárcel no ha cambiado nada. Y es el criadero de delincuentes y la escuela de delincuentes que le hace daño a la sociedad, y tenemos que profundizar y coger un camino de organizarnos políticamente, de poner propuestas. No nos podemos ir a acostar en el ataúd los que quedamos vivos y los que estamos vivos. Tenemos que seguir conspirando y seguir poniendo ideas, porque se fallar. ¿A dónde está la idea nueva para confrontar ahorita en lo que se nos avecina para estas elecciones? ¿A dónde está el pensamiento revolucionario que nos lleve? Que no va a levantar la bandera del 2019, ¿sí? Y sigo más allá, de invitar a los compañeros del ELN desmovilizados y a otros para poder que los compañeros que siguen en la montaña, que han perdido el camino, traerlos, enamorarlos para que vengan aquí como se hizo en otros tiempos, para que con la coordinadora que viene a organizar cosas políticas en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La palabra. Entonces, antes, para dar la ronda de cierre a los dos panelistas, reitero para quienes se hayan incorporado en el transcurso del panel, uno, el agradecimiento
como docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional y como integrante del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Sintraunal, por confluir en este espacio aquí en el campus. La historia política, la historia del conflicto, la historia de la rebelión es parte esencial del ejercicio de la libertad de cátedra y de la formación universitaria. Agradezco a los estudiantes de mi materia, sistemas políticos colombianos, que están acá también presentes, y a los compañeros panelistas que han venido a contribuir con esta rica ilustración. La Universidad Nacional ha sido y sigue siendo una casa abierta para estas discusiones. El día de mañana continuaremos en ese territorio de 10 de la mañana en adelante. Segunda inevitable publicidad no pagada. Con el grupo Libardo, Arjaiz, Nancy, estuvimos en una entrevista el día martes en el programa del sindicato, lo pueden buscar en la página del canal de YouTube, Tiempos, Movimientos Sintraunal, sobre la historia del M19, para que lo puedan discutir. Canal de YouTube, Tiempos y Movimientos Sintraunal. Entonces, agradeciendo, doy la palabra para la ronda de cierre a los dos panelistas, que empezamos con Becasino y cerramos con Arjaiz. Pues queda poco por agregar y también queda mucho por agregar. Escuchando las preguntas y demás, al caballero que habló en primer lugar, que se refirió a la necesidad de sumar, creo que a veces también hay que comprender que hay sumar y sumar, y hay llamados y llamados a sumar. En este momento hay un llamado a sumar de la derecha, que creo que no es el llamado que necesita el país, pero el llamado a sumar, en mi lectura, es el llamado a incluir. Y lo último que yo quiero contar es una pequeña anécdota que me vino a la cabeza escuchando la ronda de preguntas, y es una vez con mi hijita, que era chiquita, estuvimos con mis dos hijos, eran chiquitos, estuvimos en la casa de Ho Chi Minh, y en la casa de Ho Chi Minh, en el cuarto de Ho Chi Minh, había un reloj despertador, y mi hijita me jala del brazo y me dice: el tío Jo tenía miedo de llegar tarde a la revolución. Creo que eso es algo que hoy estamos repasando historia, pero el llegar tarde a la posibilidad de cambiar las cosas para que sean mejores para todos, para todas, para todos y todo lo que se quiera agregar, es una tarea que está inconclusa, que siempre va a estar inconclusa, porque es una dinámica y hay que seguirla teniendo presente siempre. Eso. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos seguir siendo, y gracias por saber que todavía, como decía Bolívar, por allá en una de esas trabas que se metía, sí, lo que habéis hecho es solo una muestra de lo que podréis hacer. Todo esto no es ningún esfuerzo. Sí, esos compañeros revolucionarios que hablan del gran esfuerzo, no. A nosotros, al M, a los que vivimos y pretendemos seguir viviendo, esto no es un esfuerzo, esto es un goce. Verlos a ustedes, encontrarlos a ustedes, saber que estamos juntos en esta posibilidad es lo que nos permite a nosotros seguir creyendo y seguir construyendo y saber que, como dice la canción creo que es de Silvio Rodríguez, nadie se va a morir menos ahora, ¿sí? Y estamos dispuestos a seguir y apostándole a un futuro mejor. De verdad, yo siento que la complicidad sigue existiendo y que estos eventos son posibles a partir de la complicidad que va evolucionando. De verdad, gracias por estar aquí hoy, mañana y el domingo. Yo quiero contarles que esta facultad ha sido testigo de todo lo que pasó en el 91 y que fue producto precisamente que
estudiantes de esa época, después de la reforma que hubo, donde se concluyó Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y donde concluyó el pensamiento de Camilo, el pensamiento de Mañana Luna, el pensamiento de Gerardo Molina, y se hizo una reforma a la academia. Fue la academia la que propició todo lo que sucedió con la Constitución del 91. Aquí, los jóvenes en ese momento, acudiendo, acompañando, como aquí se dijo, con los afectos, hicieron posible que fuera la juventud la que moviera precisamente esa esencia, que era el movimiento de los afectos que se completó en la Constitución del 91 desde aquí, con los jóvenes, con la academia y con todo el movimiento que eso genera. Todo surge por algo y hay que conocer la historia. Hoy nos egresaban y como parte de esos afectos. Gracias. Cuidado, perdón, disculpa. Ojalá estén bien, toma. Mira, Tengo que recordar todo. Mañana te parece que hablamos de esta capítulo de la universidad.
Ay, gracias hermano, muy amable.